Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a su iglesia cristiana del Pacto de Villahermosa. En esta ocasión nos estamos reuniendo de manera virtual, pero de igual manera vamos a orar, a darle honra, a darle gloria al Dios Padre Todopoderoso, al que nos ha dado la salvación, el que es nuestra luz, el que no es nuestra guía, el que es nuestra guía, al que debemos darle gloria, honra y alabanza. Vamos por favor todos al Salmo número 7. Dice el Salmo número 7: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que me mandaste. Te rodeará la congregación del pueblo, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece a tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón, que salva a Dios Dios juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y así ha librado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y el hoyo que hizo caerá. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Padre de la gloria, Padre Dios omnipotente, Rey de reyes, Señor de señores, a ti venimos en esta noche, Señor, a darte gloria, a darte honra, Padre, a devolverte lo que es tuyo, Señor, porque nosotros sabemos, Padre, de que nuestra vida, nuestros alientos, todo lo que tenemos, Señor, es tuyo, y por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has regalado la salvación, Padre, nos has regalado todo lo que tenemos, Padre. Tú eres nuestra luz, Padre, nuestra guía. Eres un Padre misericordioso, Padre, y nos has regalado la salvación por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección, Padre, y por eso venimos en esta noche a darte la gloria y la honra, Señor, a darte la alabanza, Padre. Gracias, Señor, porque fue un regalo inmerecido, Señor, y aún así nos quisiste dar este regalo por gracia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Señor, te pedimos en esta noche, Padre, tú que eres el único todopoderoso, el único que puede perdonar nuestros pecados, Señor. Venimos ante ti para que nos perdones, Señor, de nuestra maldad, de nuestra injusticia, Señor, de querer tener poder, tener dominio sobre todo, Señor. Cuando sabemos, Señor, por tu palabra que tú eres el único Rey soberano, todopoderoso, quien tiene el poder y el dominio sobre todo, Señor, porque tú has hecho todo, Señor, tú has creado todo, Dios Padre. Y venimos ante ti, Señor, arrepentidos, para que nos perdones, Señor, de nuestro egoísmo, altanería, grosería, falta de servicio, falta de amor, Señor. Perdónanos, Dios, porque nos has mandado, Señor, a servirnos unos a otros, Señor. Y en el servicio está el amarnos unos a otros, Señor, como tú lo has mandado, Señor. Señor, depositamos en ti, Señor, nuestras peticiones, nuestros deseos, para que hagas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para que obres conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos por nuestra salud, Señor, por nuestras enfermedades, para que obres, Señor, en ellas, Padre Santo, como lo has hecho hasta hoy, Dios. Padre, estamos confiados en ti,
porque harás todo perfecto, Señor, para nuestro beneficio, Dios. Confiados en ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Venir, ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrándote y cantar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar.
Hermanos, bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa, en esta ocasión de manera virtual, esperando pues con el favor de nuestro Dios Todopoderoso que podamos asistir a nuestra iglesia de manera presencial y guardando todos los protocolos de bioseguridad que ya el gobierno ha establecido. Vamos a nuestros anuncios. Anuncios Iglesia Cristiana de Villahermosa. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Próximas reuniones de oración y estudio bíblico. Domingo 10 a.m. Será virtual por nuestro canal de YouTube. Miércoles 7:30 p.m. Será presencial. Recuerden inscribirse antes de asistir a los cultos en nuestro salón de reuniones, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Iglesia Cristiana de Villahermosa. Lectura de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, de Génesis a Apocalipsis, todos los días a las 7 p.m. por nuestro canal de YouTube. Nueva vida en Cristo, volumen 2. Pasos básicos de la vida cristiana, todos los lunes 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Tiempo de ayuno y oración, jueves y sábados de 9 a.m. a 12 del mediodía. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 21 de enero tendremos escuela para matrimonios virtual por el canal de YouTube a las 9:30 p.m. Si usted está casado o estuvo casado, no ha asistido antes a la escuela pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 22 de enero a las 7:30 p.m. Será de forma presencial con previa inscripción. Escuela Bíblica Infantil. A partir de la próxima semana, las clases de Escuela Bíblica Infantil serán solo de forma virtual. No se programará maestro para la clase presencial. Será por nuestro canal de YouTube los miércoles a las 5 p.m., los sábados a las 5 p.m., los domingos a las 2 p.m. Deuteronomio 6 del 1 al 3. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 0022 80 84 671. Hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo 3, y vamos a leer desde el versículo del 1 al 11. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre.
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Señor Dios y Padre amado, eres tu Rey soberano sobre todo, Señor. Y en esta noche, Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a entender tu palabra, Señor, la que en esta noche será predicada, Dios. Señor, porque conforme a tu voluntad, queremos, Señor, hacer tu voluntad, Dios mío. Que lo que hagamos, Señor, que lo que tú mandas, Señor, sea agradado para nosotros, Señor. Señor, que tu ley, Señor, esté en medio de nuestro corazón. Que con amor, Señor, obedezcamos tu palabra y hagamos tu ley viva en nuestras vidas, Señor. Señor, que lo que tú mandes, Señor, lo hagamos con amor, Dios. Te pedimos, Señor, que hables por medio de la persona que tú has escogido en esta noche para que nos predique, Señor, el Evangelio. Que no sean sus palabras, sus sentimientos, Señor, sus emociones, sino que lo que tú has dicho sea predicado por esta persona, Dios. Que la guardemos en nuestro corazón, Señor. Que la vivamos, Padre. Y que con amor, como tú lo mandas, Señor, que con amor obedezcamos tu palabra. Que se haga tu voluntad viva en nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, Señor. Con amor. Como lo hizo Jesús, que es el perfecto ejemplo que has dejado para nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos a ti gracias, el honor y la gloria en esta noche. Amén. Con la Biblia abierta en Lucas, en el capítulo 13, versículo 1 al 5. En la versión Reina Valera, en la parte de arriba nos han colocado un subtítulo que dice: arrepentidos o pereceréis. Leo Lucas 3, 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aunque el título que aparece en la Reina Valera, arrepentidos o pereceréis, es un buen título. En esta oportunidad, basados en el contexto de Lucas 13, 1 al 5, en Lucas 12 dice, verso 56 al finalizar el texto, y dice: ¿y cómo no distinguís este tiempo? Ese es nuestro título
de esta palabra y cómo no distinguís este tiempo. Haré una introducción del contexto, luego aparece una parábola, dos historias en esta parábola, lo que Jesús dice que no es cuando ellos tratan de distinguir el tiempo y lo que Jesús dice que sí es al tratar de distinguir el tiempo. Y haremos una conclusión donde veremos cómo el Señor nos hace la corrección y la advertencia necesaria. En el versículo del capítulo 13 de Lucas, hay dos versículos que son claves y que a la vez repiten las mismas frases. En el versículo 3 dice, os digo, está hablando Jesús, no, antes si arrepentís todos pereceréis igualmente. Jesús dice no y luego dice como sí. Como sí es como se distinguen los tiempos. Y en el verso 5 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El verso 3 y el verso 5 son dos frases que están dando la misma enseñanza, la misma advertencia y que es el corazón mismo a lo que Jesús nos quiere hablar. Note el contexto para luego venir a Lucas 13. Dice el 54, o sea, el texto inmediatamente anterior, Lucas 12:54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Ellos saben distinguir y distinguen correctamente, porque el verso 54 dice, y así sucede, y el verso 55, y lo hace. Pero Jesús, en esta enseñanza, habla en el verso 56, de donde hemos tomado el título, es, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Ahora, Jesús inicia con una parábola que está en el 57 de Lucas 2, porque Él va a explicar a ellos que ellos saben explicar muchas cosas, pero no saben explicar, no saben distinguir el tiempo. Ellos no saben por qué les está pasando lo que les está pasando. Dice el 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta, dice el texto, aún la última blanca, dice el texto. ¿Cuál es el título? Es ¿y cómo no distinguís este tiempo? En la parábola hay una historia donde una persona termina en la cárcel, en el 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y el versículo 58 nos habla de cómo este hombre que llega a la cárcel, pero antes tuvo oportunidad. Verso 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Este hombre que he llevado al magistrado debería de distinguir que hay un tiempo
que él debería de aprovechar para arreglar su situación y no esperar que las cosas avancen y avancen y avancen de tal manera que termina en la cárcel. Mire la manera como está la exhortación de Jesús en el 58 a través de la parábola. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Es decir, debes de distinguir en este momento que estás a tiempo de arreglar las cosas. Y dice, no sea que si no arreglas en el camino, versículo 58, te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Sin duda alguna esta es una parábola donde Jesús está mostrando las dos alternativas. Arreglar las cosas a tiempo. O la otra alternativa es no arreglar las cosas a tiempo e ir a la cárcel y estando en la cárcel arreglar las cosas, pero ya no las está arreglando a tiempo. Jesús ahora nos permite ver en este contexto el pleno significado de lo que Él quiere enseñar. A ver, un hombre, su vida, cuando tiene un adversario, lo arregla con él antes de tener que ir a la cárcel. Pero si no lo arregla, de todas maneras tiene que arreglar, porque al ir a la cárcel, el versículo 59 de Lucas 12 dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Esta es una parábola pequeña, versículo de Lucas 12, 57 al 59, es arreglar las cosas a tiempo o sufrir la sentencia hasta que pague. Así que es una enseñanza de oportunidad, que hay opción. El hombre ha de arreglar su relación con Dios a tiempo, pero Dios permite que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, finalmente la persona se arrepienta. Ahora, no es necesario llegar hasta allá, pero hay hombres que solo lo hacen cuando ya han llegado a extremos. Con esto en mente, vamos al texto de Lucas en el capítulo 13, donde nosotros podemos entender mucho mejor. Recuerde que el 57 al 59 de Lucas 12 es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad. Jesús nos habla en la parábola que se da la alternativa de arreglar el asunto antes de ir al tribunal. ¿Cómo no van a ser sabios? ¿Cómo no van a arreglar eso antes que lleguen al magistrado? Es mejor las cosas a tiempo. En vez de ¿qué? De arriesgar inevitables consecuencias de la llegada al juicio. En la parábola hay una esperanza de quedar en libertad. En la parábola el énfasis no es el juicio de perdición, sino la oportunidad de que regrese, a pesar del castigo terrenal, regrese para arreglar. El énfasis es que si la persona arregla las cosas a tiempo, mejor. Y si no, deberá de arreglarlas cuando las situaciones estén peores. Pero realmente es una parábola de esperanza. Ahora Jesús en Lucas 13 trae una ilustración. Dos historias. Lucas 13:1 hay un evento histórico y en el versículo 4 hay otro evento histórico.
En el primer evento histórico, Jesús nos habla de una masacre. Dice el 13:1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban cerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y en el 4, el evento de la torre de Siloé, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. En este primer evento histórico, los Galileos estaban, de acuerdo a lo que estamos leyendo en el texto, ellos estaban en Jerusalén ofreciendo sacrificios en el templo. Entonces Pilato envió soldados para matarles, y en el proceso de la ejecución, la sangre de ellos se mezcló con los animales que estaban sacrificando. Debemos de tener en cuenta históricamente que esos hombres han de ser súbditos de Herodes y que la acción pudo haberse realizado como consecuencia de las malas relaciones entre Pilato y Herodes, a lo que dice Lucas 23:12, que había una enemistad entre ellos. Ese es el evento. Y ellos estaban pensando por qué ocurrió lo que ocurrió. Y el segundo evento histórico, en el verso 4, dice que había una torre y que al derribarse la torre cayó sobre 18 y los mató. Muy seguramente eran más, pero fueron 18 que murieron. En ambas ilustraciones históricas hay muerte. En la primera, muerte por masacre, y en la segunda, muerte por la caída de una torre. Muerte por accidente o muerte por una masacre. Jesús les dice: ustedes lo que están pensando de lo que ha sucedido, y el texto lo dice, verso 2, pensáis, o sea que Él conoce el corazón de los hombres, Él sabe lo que ellos están pensando, porque el texto narra que ellos lo dijeron. De la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45. Juan 2:25 dice que Jesús conoce a todo hombre. Por supuesto que Él sabe lo que pensamos. Él sabe qué piensa la gente de las cosas que están sucediendo. Recuerde el título del versículo 56 de Lucas 12. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Qué pensaban ellos? Ellos pensaban, en el versículo 2, que los Galileos les pasó porque ellos eran más pecadores. Y en Lucas 13, ¿qué pensaron ellos? Pensaron que los que murieron en la torre eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Así piensan ellos de las cosas que suceden. Por eso la pregunta de Jesús es: ¿y cómo no distinguís este tiempo? Jesús dice lo que ellos piensan. Y vemos nosotros que Jesús les reitera que lo que ellos piensan no es así. Versículo 3, os digo no. O sea, como ustedes están interpretando las cosas que le están pasando, dice, no, así no es. No es por eso, ¿no? En Lucas 13:3 le dijo no a lo que pensaban
por los muertos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y a los muertos de la torre de Siloé, en el 5, os digo, no. Por eso la pregunta es, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo es que las cosas están pasando y no distinguen las cosas que están pasando? No saben por qué está pasando lo que está pasando. Y la gente opina, piensa que lo que está pasando es pero un pensamiento muy por fuera de lo que Dios dice. No es lo que Dios dice, es el pensamiento del hombre. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Ahora Jesús, que es Dios, el Verbo eterno encarnado, dice lo que Jesús dice que es. Qué importante. Uno distinguir los tiempos de acuerdo de lo que Jesús está enseñando. ¿Qué dice Jesús? ¿Sabe para qué es este tiempo? ¿Sabe por qué hubo la masacre? Para que ustedes, al oír y ustedes saber lo que ocurrió, es para que ustedes tengan cuidado que también pueden morir y se deben de arrepentir. Es para que se arrepientan. Lo que está pasando es para que ustedes se arrepientan. Es para que ustedes no perezcan. El texto del versículo 3, pereceres, no se condenen igualmente. Y en el verso 5, cuando ellos tenían la opinión que lo que había pasado por la torre de Siloé, el accidente era por esto, Jesús dice, no, esa gente murió, 18 murieron, pero cuando ustedes supieron lo que ocurrió, debieron de haber entendido que ustedes deben de arrepentirse. Como ellos murieron, ustedes pueden morir y pueden perecer, pueden perderse, condenarse. En la Nueva Traducción Viviente, lo que nos dice a nosotros el texto es que de ninguna manera ustedes piensen de esa manera. Ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Dios habla hoy, dice, les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Os digo no. Y luego dice, todos pereceréis igualmente. Dos asuntos puntuales en Lucas, en el capítulo 13, basado en el versículo 3 y 5. No es no y punto. Las cosas que están sucediendo es para que ellos recurran al arrepentimiento. No han muerto, pero les dice, ustedes pueden morir. No murieron en la masacre, pero pueden morir de otra manera. No murieron en la caída de la torre de Siloé, pero pueden morir de otra manera. Así no hayan muerto en la masacre, en el templo, de todas maneras, ustedes morirán. Es decir, cuando ocurrió, lo que pasó era para que ustedes supieran que un día también ustedes van a morir. No de eso, puede ser de otra cosa, pero es para que se arrepientan. Así no es que lo que ustedes dicen, no es que ellos hayan sido tan malos y que por eso les pasó lo que les pasó. Si ustedes no murieron, ahora arrepiéntase. Si ustedes no les cayó la torre de Siloé, de todas maneras morirán. Si usted no se muere de A, usted se muere de B. Cuando usted vea que alguien se muere, recuerde que ese que murió
es un mensaje del Espíritu Santo para decir que también usted va a morir. Puede ser de lo mismo, puede ser de otra cosa. Qué interesante que la enseñanza de Jesús es: de todas maneras morirán. Y si mueren sin haberse arrepentido, se condenarán, perecerán. 3 de Lucas 13. Os digo, no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. 5 os digo, no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Todos vamos a morir. ¿De qué vamos a morir? Nadie sabe. Dice Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando Pablo estuvo predicando a los atenienses en Hechos, en el capítulo 17, dice la Escritura en el versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vuelvo a leer Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tarde o temprano el hombre morirá. Por lo que sea, morirá, porque está establecido. En Hebreos 9:27 dice que mueran una sola vez. Les ha prefijado el orden de los tiempos. El hombre no muere en la víspera ni muere después de la víspera. El hombre muere en el momento preciso y no hay absolutamente nada que el hombre puede esconderse para evitar la muerte. Solo que Dios puede permitir sucesos para que la gente se llene de temor a morir. Pero es ¿para qué? Para que distinga el tiempo. Recuerda la pregunta en Lucas 12:56, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Usted no va a morir un minuto antes ni un minuto después, sino en el momento. Puede morir aliviado, puede morir por una gripe, puede morir por un accidente o puede morir por una enfermedad. Usted puede morir por lo que sea, pero usted va a morir. Va a morir. Por eso Hechos 17:26 dice que él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el único que sabe en qué momento usted y yo vamos a morir. Así que no es escondernos de la muerte, es arrepentirnos de nuestros pecados para que al morir no seamos condenados. No perecer, como dice el texto de Lucas. De morir todos. ¿De qué? No sabemos en absoluto, de una manera o de otra. El énfasis de Jesús en Lucas 13 no fue que ellos murieran, sino que murieran sin arrepentirse. Y sin arrepentirse perecerán, se condenarán. Oído, todos los que mueran sin arrepentimiento, sin entregar su vida a Jesús, perecerán. ¿Te acuerdas el texto de Apocalipsis 14:13? Los muertos que mueren en el Señor. Porque hay muertos que mueren sin el Señor. Hay muertos que mueren sin arrepentimiento y hay muertos que mueren arrepentidos. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que a muchas personas les anuncia con tiempo diciéndole: puedes morir,
Cuídate, puedes morir, pero no es que se cuide para alimentarse mejor o para que saque tiempo y se vaya a pasear, sino para que se arrepienta de sus pecados y no corre el riesgo de pasar a la eternidad, porque Jesús es el que dice, perecerán. En Lucas 12, 57 al 59, una parábola. Arrepiéntanse antes de estar ante el tribunal de Dios. Eso es lo que dice Lucas 12, 57 al 59. Hay tiempo, pero en Lucas 13, como ellos no distinguen el tiempo de lo que está sucediendo, que es para el arrepentimiento, Él les está diciendo en el 13 al 15, basados en el contexto, que ordenen su vida a tiempo, que hay esperanza. La verdad es que según Lucas 13, 3 y 13, sí, hay gente que pasa la eternidad sin ordenar su vida. Gente que pasa la eternidad sin arrepentirse. Morir en la masacre del templo en los días de Jesús, lo que sucedió, no es comparable con la calamidad del infierno. Ellos murieron en un momento en el templo en los días de Jesús, pero esto no se compara con el perecer eternamente. Morir bajo los escombros de la torre de Siloé en los días de Jesús no es comparable con la calamidad del infierno. Morir por alguna enfermedad, la que sea, la que parezca terrible y espantosa, no es comparable con la calamidad de pasar a la eternidad al infierno. En Lucas 13, 3 y 5, para Jesús darle mayor énfasis, está diciendo, no es como ustedes dicen. Ustedes no saben distinguir el tiempo. Saben distinguir muchas cosas, como dice el 54 de Lucas 12. Ustedes distinguen esto y esto y esto, y el hombre distingue muchas cosas, pero no sabe distinguir los tiempos que están pasando. Y es la voz de Dios diciendo, en cualquier momento puedes morir. Puedes ser tú la nueva persona. No es asunto de cuidarse, como decía antes, en forma alimenticia, sino que es cuidar tu relación con el Señor. Dios tiene la capacidad de encerrar a un hombre y llevarlo al extremo solo para que se dé cuenta que puede morir. Ahora el hombre puede decir, puedo morir. Entonces Jesús dice, distingue ese tiempo que debe ser y ha de ser para arrepentimiento. Jesús en el 13:3 y 13:5. En el griego es las mismas palabras. Cuando nos hacen la traducción al español son las mismas palabras. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El llamado al arrepentimiento. El llamado del arrepentimiento es para todos los hombres. Y las consecuencias, si el hombre no se arrepiente, se condenará igualmente que cualquier otro que haya muerto sin arrepentimiento. Pero Jesús, en esta enseñanza, también nos da la opción. Es que si nos arrepentimos, todos los que vengan a Jesús y entreguen sus vidas a Él, no perecerán específicamente, no irán al infierno, no morirán eternamente. Por eso es interesante, finalizando, que en Lucas 13:3 os digo, Jesús dijo. 5, os digo, Jesús dijo. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? El hombre distingue muchas cosas en su vida
Pero la enseñanza, según el texto de Lucas 13, 1 al 5, más el contexto, es que las cosas que están pasando es para que el hombre se allegue a Jesús y se arrepienta de sus pecados. Termino diciendo en el contexto de Lucas 12, 56. Sabes muchas cosas, pero ¿sabes distinguir los tiempos? Versos 57 al 59, que es la parábola, estás a tiempo, estás en el camino. Las cosas hay que arreglarlas. Tu vida hay que ordenarla ahora. No tienes que esperar juicios y consecuencias funestas para arrepentirte. Hazlo ahora, en este momento. Y en los dos eventos históricos de Lucas 13 al 5, Jesús dice, no, así no es que se interpretan las cosas que están pasando. Las cosas que están pasando es para que recurras al arrepentimiento. Oremos. Señor Jesús, qué claridad. ¿Cuántas veces nosotros vivimos asustados, llenos de miedo? Pero en este día nosotros confesamos y declaramos que Jesús nos está aclarando que podemos confiar en Él y que lo más importante ahora en nuestra vida es arreglar mi vida, es arrepentirme de mis pecados. Señor, nos encomendamos en tus manos. Abro mi corazón y te pido que perdones mis pecados y me enseñes a vivir como un hombre sabio que sabe por qué está pasando lo que está pasando, para vivir en paz y en gozo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga, ven buen siervo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, Dios, por la palabra predicada en esta noche, Señor. Porque en ella nos repites una y otra vez, Señor, que debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados, Padre Santo.
hacer tu voluntad conforme a tu palabra, Señor. Que no hay clasificación de pecados, uno más que otro, Señor, más graves que otros, todos para ti son pecados y tenemos, Señor, tu palabra lo manda que nos arrepintamos, Señor. Si no pereceremos, Dios. Gracias, Padre. Gracias por nuestro pastor Fabio, quien lo has usado, Señor, en esta noche para que nos traiga del Evangelio, Señor, que tú has preparado para nuestras vidas, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por la congregación, porque nos estás ayudando, Señor. Hasta ahora nos has ayudado con nuestras necesidades, con nuestras debilidades, Señor, con lo que, porque día a día, Señor, día a día necesitamos de ti, oh Dios. Porque tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguye de pecado para podernos arrepentir como tú lo mandas, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Que tengan una feliz noche. Recuerden que mañana nuestro culto dominical será virtual a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Recuerde conectarse, estar pendiente de la invitación y estar atento a nuestro servicio. El Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una feliz noche. Un hombre demasiado joven para creer en Dios. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Demasiado divertido para escuchar a Dios. Demasiado afanado para dedicarse a Dios. Demasiado ocupado para atender a Dios. Demasiado preocupado para esperar en Dios. Demasiado cansado para orar a Dios. Demasiado viejo para convertirse a Dios. Demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.